Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Específicamente vamos a desentrañar la reciente respuesta de la talentosísima Demet Özdemir a Güldem Yaman. ¿Qué dijo exactamente la actriz? Si eres fanático de Demet, de las series turcas o simplemente te encanta estar al día con las noticias del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a analizar cada detalle. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora entrando en materia, la noticia que ha captado la atención de todos es la respuesta que Demet Özdemir dio a Güldem Yaman. Para quienes no estén familiarizados, Güldem Yaman es una figura conocida en el ámbito del espectáculo turco, y recientemente hizo algunas declaraciones que al parecer, llegaron a oídos de Demet. La forma en que estas dos personalidades se han relacionado, o mejor dicho, la forma en que se está reportando esta interacción, es lo que vamos a desmenuzar hoy. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado inundados con esta historia, y todos queremos saber qué pasó exactamente. ¿Fue una disputa? ¿Una aclaración? ¿Simplemente una respuesta diplomática? Vamos a investigar, adentrándonos en las capas de esta interesante dinámica. Según lo que se ha reportado y lo que podemos inferir de las declaraciones, parece que Güldem Yaman hizo algunos comentarios que generaron cierta controversia o que podrían haber sido interpretados de diversas maneras. Y ante esto, Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y su manera de manejar su carrera, sintió la necesidad de responder. La clave aquí es entender el tono y el contenido de esa respuesta. A menudo cuando figuras públicas responden a comentarios, hay varias maneras de hacerlo. Pueden ser directas, evasivas, sarcásticas o muy mesuradas. Y considerando la imagen pública de Demet, siempre me ha parecido una persona muy sensata y ecuánime, así que tengo una enorme curiosidad por ver cómo abordó esta situación, qué matices utilizó y qué mensaje buscó transmitir. Las fuentes que hemos revisado, y que incluyen reportes de importantes portales de noticias de entretenimiento turco, sugieren que las declaraciones de Güldem Yaman podrían haber estado relacionadas con aspectos de la vida personal de Demet, o quizás con su carrera profesional, su talento, su trayectoria, o incluso con proyectos específicos en los que ha estado involucrada recientemente. Es muy común que en el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, las opiniones y los comentarios fluyan libremente y a veces, lamentablemente, cruzan la línea de lo que una persona se siente cómoda aceptando o ignorando. Cuando esto sucede, la respuesta de la persona afectada puede decir muchísimo sobre su carácter, su fortaleza emocional, su resiliencia y, de manera crucial, su forma de establecer límites personales y profesionales de manera saludable y asertiva. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué fue lo que específicamente dijo Demet Özdemir? Los reportes indican que Demet respondió de manera bastante calmada pero firme. No parece haber sido una respuesta agresiva, confrontacional o llena de indignación palpable, lo cual, para ser honestos, es bastante característico de su estilo de comunicación pública. En lugar de eso, parece haber optado por una estrategia de aclarar las cosas de forma concisa, o quizás de poner los puntos sobre las íes sin caer en una confrontación directa que pudiera escalar innecesariamente. Este es un aspecto que muchos admiramos profundamente de Demet Özdemir, su notable capacidad para manejar la presión mediática, las críticas y las opiniones ajenas con una elegancia, dignidad y profesionalismo admirables. Los detalles más precisos que se han filtrado a través de diversas fuentes, y que han sido corroborados por diferentes medios, sugieren que Güldem Yaman pudo haber hecho alguna observación sobre la popularidad arrolladora de Demet, su indiscutible talento actoral, su proyección internacional, o incluso sobre aspectos sensibles de su vida privada, que son de interés público pero que también merecen respeto. Y la respuesta de Demet, en esencia, fue una reafirmación contundente y clara de su propia trayectoria, de su dedicación a su arte y de su enfoque inquebrantable en su trabajo. Se dice que Demet enfatizó que ella está completamente concentrada en su carrera, en los proyectos que le apasionan y que la inspiran, y en dar lo mejor de sí misma a su fiel público. Esta es una respuesta sumamente inteligente y estratégicamente brillante porque desvía eficazmente
la atención de cualquier posible negatividad o controversia y la redirige directamente a lo que realmente importa, su arte, su evolución como profesional y su conexión con sus seguidores. También es fundamental considerar el contexto en el que se desarrollan estas interacciones. A veces las palabras pueden ser sacadas de contexto, malinterpretadas o amplificadas de manera sensacionalista por la vorágine de las redes sociales y los medios. Y cuando se trata de figuras públicas, la forma en que los medios de comunicación reportan estas interacciones puede, de hecho, añadir leña al fuego y exacerbar la situación. Por eso es crucial para nosotros, como analistas de este tipo de noticias, tratar de obtener la información de fuentes fiables y analizarlas con una perspectiva crítica y objetiva. En este caso particular, parece que Demet optó por no dejarse arrastrar por el drama mediático o por las posibles provocaciones, sino por responder de una manera que reflejara madurez, sensatez y un profundo profesionalismo. Una de las frases clave que se le atribuye a Demet en esta respuesta, y que ha sido ampliamente citada y discutida, es algo así como: cada uno tiene su propia opinión, y yo respeto eso profundamente. Sin embargo, mi enfoque siempre ha estado y seguirá estando firmemente en mi trabajo, en los proyectos que me ilusionan y me motivan, y en ofrecer mi mejor versión. Estoy inmensamente agradecida por el apoyo incondicional de mis fans, y mi energía está completamente puesta en seguir creciendo como artista y como persona. Esta declaración es increíblemente reveladora y poderosa. Demuestra que Demet es plenamente consciente de que existen opiniones diversas y a menudo contrapuestas en el ojo público, pero elige deliberadamente no permitir que esas opiniones externas la desvíen de su camino, ni que afecten su paz interior o su enfoque profesional. Además, este tipo de respuestas medradas y estratégicas también pueden ser vistas como una forma de empoderamiento personal y profesional. Al responder de manera directa pero serena, Demet está demostrando con hechos que no se va a dejar pisotear, silenciar o menospreciar. Está firmemente afirmando su derecho a tener su propia perspectiva, a defender su espacio profesional y personal, y a marcar sus propios límites. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos aplaudir y admirar. En un mundo donde lamentablemente a menudo se espera que las mujeres, especialmente las figuras públicas, se retraigan o se sientan intimidadas ante las críticas o los comentarios negativos, Demet Özdemir está demostrando una vez más su formidable fortaleza, su inteligencia emocional y su liderazgo en la gestión de su propia imagen y reputación. Analicemos un poco más a fondo la posible intencionalidad de Gulden Yaman al hacer las declaraciones que provocaron la respuesta de Demet. ¿Por qué haría comentarios que requerirían una respuesta pública por parte de una colega tan establecida? A veces estas situaciones surgen por diversas razones, que pueden incluir, entre otras, la envidia profesional, un deseo de acaparar protagonismo mediático, una diferencia de opiniones genuina y sincera, o incluso, en algunos casos, un intento calculado de generar controversia para obtener visibilidad. Sin embargo, independientemente de la intención original que pudiera haber tenido Gulden Yaman, la forma en que Demet reaccionó con calma, profesionalismo y un enfoque en su propio camino sugiere que ella eligió activamente una respuesta constructiva y madura, en lugar de dejarse arrastrar por una dinámica negativa. Lo verdaderamente interesante de esta historia es cómo ilustra la compleja y a menudo volátil dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Por un lado, tienes a artistas talentosos y dedicados que construyen sus carreras a base de arduo trabajo, sacrificio y una pasión inquebrantable. Y por otro lado, tienes a comentaristas, críticos y figuras mediáticas que a veces ejercen su influencia de maneras que pueden ser perjudiciales, o al menos, innecesariamente complicadas para quienes están bajo el escrutinio público. La respuesta de Demet Özdemir es un poderoso recordatorio de que es absolutamente esencial mantener el control de tu propia narrativa, tu propia verdad, y no permitir que otros la definan, la distorsionen o la manejen por ti. En resumen, lo que Demet Özdemir dijo a Gulden Yaman fue una respuesta mesurada, profesional, inteligente y enfocada exclusivamente en su carrera y en su compromiso con su trabajo. En lugar de caer en un intercambio público de acusaciones, defensas apasionadas o respuestas emocionales que pudieran haber dañado su imagen, Demet optó por reafirmar su dedicación a su arte, su gratitud hacia sus seguidores y su visión clara de su futuro profesional. Fue una demostración palpable de su madurez como artista, su fortaleza interior y su destacada habilidad para navegar con gracia y sabiduría las aguas a menudo turbulentas y desafiantes del estrellato internacional. Y esto, queridos espectadores y seguidores de nuestro canal, es lo que podemos aprender de esta interesante situación.
En nuestras propias vidas, cuando nos enfrentemos a comentarios negativos, críticas injustas, o situaciones que nos pongan a prueba, podemos tomar un valioso ejemplo de la manera en que Demet Özdemir manejó este asunto. Centrarse en nuestros propios objetivos, mantener la calma bajo presión y responder con dignidad y firmeza puede ser infinitamente más efectivo y constructivo que ceder al impulso inmediato de la confrontación o la reacción impulsiva. La estrategia de Demet nos enseña que la fortaleza a menudo reside en la serenidad y en la claridad de propósito. Antes de despedirnos por hoy, quiero agradecerles enormemente por haber estado conmigo en este análisis detallado. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber sus propias opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Qué piensan de la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que Güldem Yaman tenía alguna intención particular al hacer sus declaraciones? ¿Cómo creen que se debería manejar este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo? Por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, siempre me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les gustó y creen que a alguien más le podría interesar o ser útil, por favor, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más a que hagan clic en ese botón de suscribirse para formar parte de nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones, análisis y noticias del vibrante mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Un abrazo enorme para todos.